Bueno, vamos a empezar resolviendo el problema 1. Para ello hay que tener claro quién es quién. La rueda, como hemos dicho, que tiene sus índices 1, es la rueda motriz. Lo ponemos ahí, motriz. Esta es la rueda motriz. Es decir, teóricamente en esta rueda estaría conectado el eje del motor. El motor mueve esta rueda y esta rueda mueve a la siguiente conectada por una correa. Es decir, que esta sería la rueda conducida. Los datos que tenemos, ¿cuáles son? Pues los datos que tenemos son la velocidad de la rueda motriz, que son 100 revoluciones por minuto, el diámetro de la rueda motriz, que son 80 milímetros, el diámetro de la rueda conducida, que son 40 milímetros, y nos preguntan la velocidad de la rueda conducida. Este es el dato que nos pregunta. Para ello acudimos a la fórmula que hemos visto de la relación de transmisión, que nos dice que la velocidad de la rueda motriz dividido por la velocidad de la rueda conducida es igual al diámetro de la rueda conducida partido por el diámetro de la rueda motriz. Dándole valores a las variables, tendríamos si n sub 1 es 100 revoluciones por minuto, pues 100 partido por n sub 2, que lo desconozco, igual a d sub 2, que es 40 milímetros, partido por d sub 1, que es 80 milímetros. Fijaros que no he puesto unidades en los números porque están en unidades homogéneas. 100 revoluciones por minuto y n sub 2 me va a venir dada en 100 revoluciones por minuto, como es lógico. 40 está dando en milímetros y 80 en milímetros, por tanto sin ningún problema. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que si por lo que fuera alguno de los diámetros está en unidades diferentes del otro, pues habría que tener unidades homogéneas. Por ejemplo, imaginar que me hubieran dicho que d sub 2 es 4 centímetros, pues lógicamente tendría que decir, espérate, vamos a pasarlo a milímetros y 4 centímetros son 40 milímetros, ¿de acuerdo? Sin más que tener eso en cuenta, pues pasamos a hacer la siguiente ecuación que nos ha parecido. Para resolver esta ecuación, espero que todo el mundo recuerde que dos fracciones son iguales cuando los productos cruzados son iguales. Es decir, cuando n sub 2 por 40, es decir, 40 n sub 2, es igual que 100 por 80, de 100 por 80. Ahora 40 que está multiplicando en el primer miembro, lo paso al segundo miembro dividiendo, es decir, n sub 2 es igual a 100 por 80 dividido entre 40. Y eso da justamente 200 revoluciones por minuto, que sería la solución. Fijaros que el problema en realidad, pues alguno dirá, bueno, pues esto se puede hacer por la cuenta a la vieja, digamos. Y efectivamente es cierto. ¿En qué consiste la cuenta a la vieja? Pues simplemente un razonamiento lógico, ¿no? Todo el mundo observáis que la rueda motriz con respecto a la conducida es el doble. Si la rueda motriz hacia la conducida ha disminuido a la mitad, eso significa que la velocidad ha tenido que aumentar el doble. Vuelvo a repetir, si la rueda motriz se ha hecho en la conducida a la mitad, la velocidad es inversamente el doble. En vez de la mitad, el doble tiene que ser, que es lo que nos da. Si observáis, de 100 revoluciones hemos pasado al doble de velocidad, 200 revoluciones por minuto. Bueno, pasemos al problema número 2. En el problema número 2, los datos que tenemos, bueno, vamos a repetir igual que antes, espero que esto ya quede claro, pero en fin, esta es la rueda motriz. ¿Por qué? Pues porque tiene el subíndice 1 y esta es la rueda conducida. Tened en cuenta que hemos dicho que el subíndice 1 se deja para las ruedas motrices. De todas maneras,
Si por lo que fuera los subíndices están de una manera rara en el sentido de que ahí vemos un motor conectado en una rueda, pues evidentemente la rueda motriz tiene que ser forzosamente donde está conectado el motor, porque es la rueda motriz. Motriz viene de motor, que es quien da la fuerza. Bueno, pongamos aquí los datos. Los datos conocidos son la velocidad de la rueda motriz, 100 revoluciones por minuto. El diámetro de la rueda motriz, 60 milímetros. Y la velocidad de rotación de la rueda conducida, que son 300 revoluciones por minuto. Esto nos lo da el problema, en escrito. No nos lo dan en el esquemita, pero sí en escrito. Y ahora lo que nos preguntan es el diámetro que debe tener la rueda conducida para que se cumplan estas condiciones. Volvemos de nuevo a la relación de transmisión, n sub 1 partido por n sub 2 igual a d sub 2 partido por d sub 1. Le damos valores una vez que hemos comprobado que está todo en unidades homogéneas, es decir, la velocidad de, como veis, está en revoluciones por minuto. Por tanto, puedo dejar d sub 1 en milímetros y ya sé que d sub 2 me va a tener que venir dada, lógicamente, en milímetros también. Vamos a darle valores. N sub 1, 100, partido por N sub 2, 300, igual a D sub 2, que es la incógnita, partido por D sub 1, que es 60. 60, que está dividiendo, lo paso multiplicando. Es decir, este 60 que está aquí dividiendo pasa al primer miembro, pero multiplicando. Vamos a hacerlo. 100 por 60. Y fijaros que el 300, que está también dividiendo en el primer miembro, pues pasa multiplicando el segundo miembro, es decir, 300, como es lógico, esto quedaría dividido entre 300, eso no lo voy a cambiar de sitio, y esto es igual a d sub 2, ¿vale? ¿Y cuánto es esto? Pues esto es justamente 20 milímetros. Si observáis, la velocidad de la rueda motriz ha aumentado 3 veces, por tanto el diámetro de la rueda motriz tiene que disminuir a la tercera parte, que como veis es lo que ocurre. De 60, que entre 3 es 20, mientras que la velocidad que era de 100 revoluciones es el triple, que es 300 revoluciones por minuto. Sigue observándose por lo que dijimos antes del razonamiento lógico, que muchas veces ni siquiera es necesario aplicar la relación de transmisión. Nosotros, lógicamente, utilizamos el procedimiento matemático para resolver, pues, el problema. Bueno, en el problema 3, lo que vamos a hacer previamente es hacer un pequeño dibujito para que quede claro en qué consiste. ¿De acuerdo? Entonces nos están diciendo que es un sistema de transmisión simple, dos poleas, y nos dicen que la polea conducida mide 60 milímetros. Vamos a utilizar el criterio de poner la polea conducida a la derecha. Polea conducida tiene de diámetro 60 milímetros. Y que gira, es decir, que n sub 2 es igual a 150 revoluciones por minuto. Fijaros bien que es rueda conducida, ¿de acuerdo? Ahora dice que calcule la velocidad de la rueda motriz sabiendo que tiene un diámetro de 30 milímetros. Lo pongo aquí, la rueda motriz que tiene un diámetro de 30 milímetros. Y por supuesto nos piden la velocidad de rotación de esta rueda motriz. Le ponemos, por ejemplo, una correa, aunque nos daría igual que fueran rodillos de transmisión, porque se sigue cumpliendo todo lo mismo, pero en fin, vamos a ponerle ahí una correa de transmisión.
Entonces los datos, como veis, que tenemos son, como antes, lo vamos a poner aquí aparte, tenemos datos n sub 1, que es la incógnita, la desconocemos, d sub 1, que son 30 milímetros, n sub 2, que es 150 revoluciones por minuto, y d sub 2, que son 60 milímetros. Una vez que observamos que los milímetros o los diámetros los dos están en milímetros, pues sin problema acudimos a aplicar la relación de transmisión, es decir, n sub 1 partido por n sub 2 igual a d sub 2 partido por d sub 1. Dándole valores, pues n sub 1 es la incógnita partido por n sub 2, que son 150 revoluciones por minuto, igual a d sub 2, que es 60, partido por d sub 1, que es 30 milímetros. Despejamos n sub 1, para ello 150 que está multiplicando, que está dividiendo, es decir, 150 que está en el primer miembro dividiendo, pues pasa al segundo miembro multiplicando. Es decir, nos queda que n sub 1 es igual a 60 por 150 partido por 30. Y eso es igual a 300 revoluciones por minuto, que es lo que nos estaban pidiendo. Bueno, aquí en el problema 4, que es el que nos ocupa ahora, alguno de ustedes pues se ha dado cuenta que efectivamente es un problema que no se puede hacer. ¿Por qué no se? Es un error, ¿cierto? Es un error que, como podéis observar, está a la vista. Tenemos solamente dos datos, nos falta un dato. Por tanto, la solución al problema sería falta de datos, no se puede hacer. ¿Cuál es el dato que nos falta? Pues si leéis el problema veréis que te dan solamente una velocidad de giro, que es 480 revoluciones por minuto, que es la velocidad de giro de la rueda conducida. Deberían de darte, para hallar lo que te piden, el diámetro de la rueda motriz, deberían de darte en esas condiciones la velocidad de giro de la rueda motriz. Como no la dan, pues no podemos hacer problema. Por tanto, problema que no se puede hacer.